Ahora, acompáñenme a leer el versículo de esta mañana que se encuentra en Marcos 15, del 1 al 15. Y dice así: Muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida de una, Muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida de una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Jesús. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó, ¿no responde nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba soltarle un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque había de los principales sacerdotes los había entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que les pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman al rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos, crucifícalo. Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícalo. Pilato, queriendo complacer a la multitud, les soltó a Barrabás y después de ser azotado a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Bueno, familia, acompáñenme a orar en esta mañana. Padre Dios, nuevamente te damos tantas gracias por tu bondad, gracias por permitirnos terminar. Dios, tú permitas más tarde este año, pero terminarlo con la mente en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, gobernando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por recordarnos que somos un pueblo peregrinando a la ciudad celestial para estar frente al Rey de Reyes por el resto de la eternidad y gobernar con Él. Padre, gracias por darnos esta mañana donde venimos a preparar nuestro corazón, donde venimos a alimentarnos, venimos a ser exhortados, pero sobre todas las cosas venimos a tener un encuentro con el Dios vivo, con el Dios soberano, con el Dios que entregó, como hemos visto a lo largo de esta serie en Marcos. Tú nos diste a tu Hijo, lo entregaste para comprarnos. Y te pedimos, Padre, que esta mañana, como tu pueblo comprado, tu pueblo adquirido, tú nos des una fresca visión del Rey Jesús, que padeció, que sufrió por gente injusta para justificarlos por su justicia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. No todos los domingos se predica delante de dos pastores que han influenciado mucho mi vida. Esto no está en las notas, obviamente, pero tratando de pensar y de alguna manera usar esto para enseñar a la iglesia. Esto no es introducción, no escrita, pero es introducción, créanme. Hebreos dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considérando el resultado de su conducta, imiten su fe. Yo doy gracias a Dios por Pastor Philip, que tomó su tiempo para discipular a un muchachito en high school, caminar con él, guiarlo en un noviazgo, para después entregarnos en oración en el altar. Es una bendición tenerlos acá. Y es una bendición tener a Pastor Luis también, porque igual tomó un muchachito recién casado después de 2 años y ambos han invertido en mi vida. Y digo esto con mucha humildad, no exaltándolos a ellos, porque sé que son los que más incómodos están ahorita, ambos, créanme, pero porque es bueno reconocer las obras de Dios en la vida de aquellos que te enseñan. Es bueno dar gracias, y qué mejor regalo para mí,
un regalo no merecido, tener la oportunidad de tenerles a ellos dos acá y a sus familias y ver su testimonio con sus hijos. Son mi futuro y yo quiero ser así, honestamente. Una bendición tenerles acá. Déjame tratar si puedo organizar mis pensamientos y desviar su atención obviamente a lo más principal, y es a nuestro Cristo, que nos da grandes bendiciones estar juntos. Una de las cosas que más me gusta hacer, y no lo hago aquí en Florida, es contemplar las montañas. Yo soy de Bogotá y Bogotá está rodeado de montañas. Esas son las cosas que más extraño. Dios usa las montañas para avivarme, para refrescarme. Hay algunos de ustedes que van al mar y dicen, wow, qué grande es Dios. Yo voy al mar y digo, ¿por qué estoy aquí? No me gusta la playa, no me gusta el calor. Ponme en una montaña, dame unas semanas ahí, créeme, yo salgo nuevo de ahí, salgo refrescado. Bueno, este año, perdón, estoy en el 2024 en mi mente, pero este año tuve la bendición de estar en dos lugares, parte de entrenamiento que estuve sobre liderazgo, y estuve en Colorado y en Arizona. Y en ambos, obviamente, tuve la oportunidad de tener un descanso, un break y salir a escalar. Y escalé 2 montañas con un equipo de los mismos que estábamos estudiando. Y fue una gran bendición. ¿Por qué? Porque una vez tú subes a la montaña, tú subes y te paras en la montaña, y si de pronto hay otras montañas a tu alrededor más grandes, tú llegas al pico de esa montaña y puedes mirar hacia la derecha o atrás o hacia el frente y te das cuenta que hay otra montaña más alta de la cual tú acabas de subir. ¿Por qué doy este ejemplo? Bueno, algunos hemos llegado al pico de la montaña del 2023. Y quizás algunos han llegado bien contentos, les fue fácil subir esa montaña, ni siquiera tomaron toda la botella de agua que llevaban. Ustedes llegaron el 2023, terminaron, llegan al pico y dicen, qué increíble, todo marcha bien, vamos bien hacia adelante. Otros llegamos a la montaña, llegan a la montaña arrastrándose, como que y de pronto hasta ayudados para subir hasta allá arriba, y llegando allá arriba, sea que llegaste súper bien o llegaste arrastrado a la montaña, al pico de la montaña del 2023, y miras hacia atrás y dices, wow, qué bueno que ya pasó, qué bueno que se acabó el 2023, pero te das cuenta y miras hacia el lado y dices, ay, 2024. Otro pico, no sé qué se viene, no sé qué pasará. Bueno, independientemente cómo llegaste al final de este año, hay una verdad que nosotros proclamamos sobre todo año, por así decirlo, y es que el Señor gobierna todo año. No importa cómo llegaste, si llegaste bien a este pico del 2023 diciendo gloria a Dios, fue un buen año, crecí, aprendí, serví, estoy cada vez más siendo por gracia como Cristo, gloria a Cristo por esto, Él gobierna y por gracia Él te sostiene donde estás ahora. Ahora, quizás tú terminas este año y ya has visto diferentes videos que te dicen cómo tener un mejor 2024 y cómo olvidarte del 2023. Bueno, realmente yo quiero animarte en que ambos, si llegaste bien o llegaste por gracia donde estás arrastrado, pero ahí llegaste, ¿qué se espera del 2024? Bueno, obviamente se espera la misma gracia, el mismo poder, el mismo Señor, el mismo Rey. El próximo domingo Pastor Luis va a estar trayendo una buena prédica sobre esto. Yo siempre estoy introduciéndole, como que preparándole el camino para que él el próximo domingo nos ayude a tener una perspectiva realmente de resoluciones bíblicas. ¿Cómo es que yo hago este asunto y me preparo? Pero para terminar este año, teniendo en cuenta que estamos en Marcos, yo quiero que veamos, obviamente, de los versículos que Gio nos lo llevó, que nosotros podemos terminar este año confiados y con suma esperanza, precisamente porque el siervo Rey Cristo sufrió por nosotros. Él fue y se entregó voluntariamente. Este es el Rey soberano al cual servimos, este es el Rey al cual proclamamos, este es el Rey al cual nosotros nos debemos. Por lo tanto, sean circunstancias difíciles que hayas pasado en este 2023, y sean quizás circunstancias desconocidas para ti y para mí el 2024, que no sabemos qué se viene el próximo fin de semana cuando comienza el primer domingo de este año, nosotros como iglesia local damos gracias que nuestro Cristo nos dio un ejemplo. Y no simplemente nos dio un ejemplo, pero nos llena con sus fuerzas por medio de su Espíritu Santo para serle fiel a Él, obediente a Él, a pesar de las circunstancias. Porque precisamente hoy vamos a ver a Cristo el Rey de 2 maneras. Lo vamos a ver al Rey ante Pilato, y número 2, vamos a ver al Rey ante la multitud. Pero lo que yo quiero que tú veas nuevamente en esta mañana es que tú veas a tu Rey.
tú lo veas con toda autoridad, con todo señorío, como lo hemos visto a lo largo de esta serie de Marcos, pero que tú veas estos últimos minutos de Cristo antes de ser crucificado como el rey que gobierna y contesta, sí soy el rey, como aquel rey que gobierna absolutamente todas las cosas. Entonces vamos a ver su respuesta ante Pilato y vamos a ver su posición ante la multitud que le clamaba, crucifícale. Entonces comencemos con el primero y es el rey ante Pilato. Y antes de entrar en estos versículos nuevamente, del versículo del 1 al 5, quiero recordarte algo, y es que esta porción de la pasión o del sufrimiento de Cristo, como es conocida, era muy, muy, muy importante para la iglesia, la cual Marcos está escribiendo. Marcos está escribiendo a los creyentes en Roma. Y para ellos esta porción particularmente era de mucha relevancia. Cuando Marcos escribe esto y estos creyentes lo leen, no fue como que, sí, qué bonito la pasión de Cristo, Él sufrió. No, eran creyentes que al escuchar del ejemplo y el sacrificio intencional y soberano de Cristo, ellos entonces tenían suma esperanza, suma confianza. Sobre todo ellos tenían entonces un ejemplo, no simplemente como qué buen hombre Cristo, pero cuán buen hombre, perfecto Cristo, Dios Cristo, quiero ser como Cristo. Recuerda que al inicio de esta serie que comenzamos el año pasado en abril, ya vamos a cumplir 2 años, pero no vamos a llegar a 2 años, creo que vamos a terminar antes de esto, pero yo comencé diciendo en la primera prédica que Marcos escribe este relato del Evangelio de Cristo, es decir, de la vida de Cristo, del ministerio de Cristo, de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Entiéndase, esto es lo que es el Evangelio, por así decirlo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo. Marcos escribe esto para los creyentes que están situados en Roma, en Italia. Y si recuerdas muy bien la primera prédica, yo dije que estos creyentes no estaban de vacaciones. Estos creyentes no estaban en la playa. Estos creyentes estaban situados durante una época que es conocida como la época más sangrienta, por así decirlo, de la iglesia. Una situación particular, estando en Roma más o menos del año 60 al 70, ¿se acuerdan que nosotros ya vimos la destrucción del templo? En el año 70, esa es la culminación de todo lo que había estado pasando previo a esto. Ellos llegan entonces a una situación donde estando ante el emperador Nerón, ellos son acusados falsamente de algo. ¿Te acuerdas de que fueron acusados? Aparte de que fueron acusados de varias cosas, los acusaron de ellos incendiar o prenderle fuego a la ciudad de Roma en el año 64 después de Cristo. Era una acusación seria. Era una acusación tan seria que después de esto comienza una seria persecución sangrienta, donde eran condenados a todo tipo de muerte. Pero recuerda nuevamente, Marcos escribe del sufrimiento de Cristo, de la persecución de Cristo ante los judíos, pero ante Pilato. Ellos están leyendo esto que hace para ellos, hacía pocos años había pasado. Ellos están literalmente rodeados del fuego, siendo perseguidos, muchos de ellos esperando tipos de muerte como la siguiente. Los llevaban a un coliseo y los vestían de bestias o de animales y los entregaban a perros hambrientos para ser asesinados o acabados a mordiscos. Esto era lo que ellos les estaba pasando. Muchos de ellos tenían sus familiares. Cuando Marcos escribe esta porción del sufrimiento de Cristo, lo que vimos la semana pasada, de cómo le cubrían el rostro, le escupían, le daban puñetazos, se burlaban de Cristo, lo maltrataban, como vamos a ver ahora, después de la orden del pueblo, crucifícanle y lo que le hicieron a Cristo. Ellos están entendiendo esto, no ante no sabemos si nos van a perseguir, como nosotros. Ahorita mismo nadie está siendo perseguido. Puede que te persigan por las redes sociales, pero no hay nadie que nos esté persiguiendo. No hay multitudes marchando allá afuera. Ni tuviste el más mínimo riesgo de vestirte hoy, agarrar tu carro y salir para acá. El más mínimo riesgo, bueno, un riesgo de accidente, por supuesto que sí. Pero no hay nadie que va a frenar el carro y te va a bajar del carro, va a golpearte porque eres un creyente. Estos hermanos están en Roma. Y al escuchar los eventos de Cristo y el sufrimiento, lo ven, lo hacen tan personal, porque precisamente su Salvador se dio por ellos en ese sufrimiento, siendo rey. Y pasó por muchos sufrimientos como estos que están pasando en este mismo momento. Por lo tanto, estos creyentes escuchan esto para ser animados,
para serles fiel a Cristo, para ser fortalecidos en el Espíritu, para no negar a Cristo, para decir, no importa lo que me hagan, al fin y al cabo, mi vida le pertenece a Cristo. No importa por lo que yo vaya a pasar, Cristo se entregó por mí. Entonces, qué digno soy yo ser considerado como aquel que vaya a sufrir por Él. Estos son los creyentes que están pasando por medio de esta persecución y estando entonces posiblemente frente a autoridades romanas. Este ejemplo de Cristo ante la autoridad romana como Pilato les sirve a ellos para escuchar de la fidelidad, obediencia de Cristo siendo justo y perfecto, para decirles, ese es mi rey. Y yo deseo imitar a mi rey. Es tanto así que el apóstol Pedro, que vimos la semana pasada, que negó a Cristo, pero que fue restaurado por Cristo, escribe en esta misma ocasión a los creyentes que están bajo la misma persecución en Roma, y yo creo que tú escuches lo que él dice en su primera carta. Fíjate lo que él dice en Primera de Pedro, para que tú veas cuál era más o menos el ambiente para preparar a los creyentes. Fíjate lo que dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 23. Fíjate lo que dice. Yo adelanté un poco para poder avanzar. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Es decir, hay sufrimiento que viene obviamente porque hemos pecado, que somos rebeldes. Eso no es lo que él está hablando acá. Es lo que dice lo siguiente: pero si cuando hacen lo bueno, aquí es donde viene lo contrario a la matemática humana, cuando yo hago lo bueno, espero que me vaya bien en todo. Espero que todo el mundo me ame. No. Cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Creyentes en Roma siendo perseguidos y Pedro estando dentro de esta persecución y que moriría crucificado, pero al revés. ¿Sería este que le dice lo mismo a los discípulos que estaban pasando por aflicción? Recuerda que sufrir por hacer el bien haya gracia delante de Dios. Y él le dice ahí mismo, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes. Recuerda a los creyentes que Marcos les escribe, ellos están leyendo esto, han escuchado seguro a Pedro de igual manera decirles algo similar. Pedro, siendo el que llevó, por así decirlo, y discipuló a Marcos, escribe precisamente esto, pues también Cristo sufrió por ustedes, y escúchala esto, dejándoles ejemplo. Ay, gracias. Un buen ejemplo de a lejos, de distancia. Para nosotros el sufrimiento como iglesia, persecución, es algo como no lo conocemos, bien lejano, que ojalá se quede por otro lado. No, si se viene aquí, nosotros tenemos lo siguiente, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Aquí está el ejemplo y el propósito del ejemplo. El ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Esto es muy importante para lo que Marcos va a decir, que Pilato mismo dijo, no hay error, no hay engaño, no hay nada en él, no ha hecho nada malo. Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Nuevamente, esto es Pedro citando Isaías 53, donde es el siervo sufriente. Pero entonces, lo que estos discípulos escucharon en este momento sobre el sufrimiento, la pasión de Cristo, era no simplemente un ejemplo de Cristo al sufrir, era el camino de los creyentes que siguen a Cristo. Nosotros no invitamos o buscamos el sufrimiento. Es decir, yo quiero sufrir. No, pero nosotros tampoco huimos del sufrimiento. Nosotros no rechazamos el sufrimiento. Nosotros confiamos en Dios aún en el sufrimiento. Y nosotros en el sufrimiento tenemos el ejemplo de Cristo para seguir sus pisadas. Entonces, Marcos escribe a los cristianos en Roma y esta porción es de suma importancia para ellos. Déjame tratar de aplicarlo desde ya a tu propia vida ahorita mismo. ¿Cómo te preparas para vivir fielmente siguiendo las pisadas de Jesús en el 2024? ¿Cómo te preparas?
O sea, nuevamente estamos en el pico de la montaña del 2023 y dijiste, se acabó, llegué, y te das cuenta que hay otra montaña frente a ti, que es el 2024, y tú dices, ¿ahora qué? ¿Cómo te preparas para subir ese pico, esa montaña? Bueno, realmente la vida cristiana, el caminar del creyente, el peregrino, no toma la caminata espiritual como algo de improvisación. Voy a ver si me sale bien esta vez. Ni tampoco el creyente lo hace de una manera espontánea. Es decir, hoy tengo ganas de leer la Biblia. Genial, voy a leer la Biblia. Y voy a esperar que otra vez, el próximo mes, de repente, voy a ser espontáneo hoy, voy a leer la Biblia. No, nosotros no nos preparamos para leer la Biblia espontáneamente. Ni tampoco como que esperando que venga de cierta manera un deseo para leer la Biblia. Nosotros nos preparamos con las 3 P's. ¿Qué P's son estas? Bueno, anota ahí. Primero que todo debe ser una prioridad. Tú tienes que ver tu vida espiritual, como lo vamos a ver con estos creyentes, porque vamos a ver que Marcos está siendo intencional, Pedro está siendo intencional y por supuesto hemos visto a Cristo siendo intencional con sus discípulos. Tú tienes que ver tu crecimiento espiritual el 2024. Si es que no lograste verlo el 2023, no simplemente decir, bueno, ya no sirve de nada, ya me quedo en el 2023, ya derrotado, mejor me quedo abajo. No, tú llegaste al 2023 al pico, hoy es el último día. ¿Cómo te preparas entonces teniéndolo como prioridad? Y como prioridad, número 2, tú te preparas. No es una prioridad si no hay una preparación para lograr esa prioridad. Hay una prioridad porque hay precisamente una preparación y no simplemente es que hay una preparación, hay una planeación. Tú lo vas a ejecutar, tú lo vas a hacer, tú vas a crecer espiritualmente porque realmente es una prioridad, te vas a preparar y lo vas a planear. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, regresa y mira hacia abajo desde el pico del 2023 y mira hacia abajo y te preguntas a ti mismo, ¿cómo yo vi esta vía, esta ruta de crecimiento? ¿Cómo la vi? ¿Cómo vi este camino? ¿Lo veo precisamente como un camino de crecimiento? Si tú eres honesto delante de Dios, o si eres honesto también delante de Dios, tú dices, bueno, realmente no lo veo como una ruta de crecimiento, lo veo más como una vida de deterioro o un estancamiento espiritual. Hay momentos que estás subiendo la montaña y en el momento de la montaña tú estás bien emocionado y tú comienzas bien. Tú comienzas a un paso, particularmente para aquellos que no somos expertos subiendo montañas, nos gusta, tú te emocionas y tú dices, yo me la puedo levantar, yo puedo subirme esta montaña, tú vas feliz, como cuando yo iba a subirme al Camelback en Arizona, y yo feliz, yo no llevaba agua, y habían varios camiones de bomberos ahí, y ¿por qué toda esta gente, qué pasó algo? No, se preparan por si hay alguien que no lleva agua y se queda allá arriba. Eso soy yo. Gracias a Dios, un amigo muy generoso lleva 2 botellas y me dice, Michael, tú necesitas una botella. Y yo me sentía que no, yo lo puedo hacer. Yo acabé esa botella y otro amigo me regaló otra botella. Entonces, nuevamente, el subir hacia allá no es algo que se estanca no solamente, o posiblemente tú estás en una situación, tú dices, mira, estoy estancado, no estoy creciendo. Yo no estoy aprendiendo, me quedé ahí. Bueno, quiera Dios nuevamente que el ejemplo de Jesús, como aquel rey sufriente, no simplemente sea una imagen que tú cuelgas en una pared. Ni tampoco sea un perfil, una foto en tu perfil, ni tampoco una frase que uno dice, sí, Cristo sufrió, pero realmente ¿por qué sufrió y para qué sufrió? ¿Cuál es este ejemplo que Cristo nos dejó y para qué nos dejó? Un ejemplo, nuevamente, el ejemplo de Cristo es su imagen formada en nosotros. Es decir, Cristo nos dio un ejemplo, no simplemente para que nosotros simplemente leamos sobre Cristo y nos vayamos de aquí habiendo dicho, leí sobre Cristo. No, realmente el ejemplo de Cristo debe ser que cada vez más su imagen sea formada en mí. Que cada vez más haya esta intencionalidad de mi parte para desear crecer y no quedarme donde estoy. No quedarte a la mitad de la montaña y decir, bueno, al fin y al cabo, ya me quedé aquí estoy bien, subí lo que más pude. No, tú puedes subir más. Dentro de este mismo grupo habían varios amigos que llegaron a un límite y dijeron, ¿saben qué? Ustedes sigan porque nosotros ya no podemos más. ¿Qué hicimos nosotros? Los animamos. No, vamos al paso, vamos. Una vez, poco a poco. Algunos sí realmente no llegaron hasta el tope, pero casi llegaron. Pero de donde se habían estancado hasta donde llegaron fue un gran crecimiento. De igual manera para nosotros como creyentes. Por eso es, como lo dije en el anuncio, nosotros queremos ser muy intencionales este 2024.
Con Pastor Luis hemos tomado un tiempo sincero de oración, de planeación, donde estos tracks han sido pensados para ti, para que tú crezcas, para que tú seas animado. Los grupos de comunidad como brazos extendidos del cuidado de gracia sobre tu vida, las oportunidades de servicio, la cultura de discipulado que queremos crear unos con los otros. ¿Por qué? Porque lo que Cristo quiere en nosotros, nuevamente, es formar nuestro carácter. Es formar nuestras convicciones y es formar nuestra competencia, es decir, la habilidad de llevar a cabo lo que Dios nos ha dado. Esa es nuestra oración este próximo año. Ahora tú dirás, ¿por qué tanto énfasis en esto? ¿Es porque se está acabando el año, entonces hay que hablar motivacional? No, no estoy hablando motivacional ni porque se va a acabar el año. Realmente lo estoy haciendo aprovechando la oportunidad de Marcos. Porque Marcos le escribe a estos creyentes nuevamente en Roma siendo perseguidos, pero él no los escribe como para simplemente decirles, aquí está el ejemplo de Cristo. No, Marcos radicalmente, intencionalmente le está escribiendo a estos discípulos para entrenarlos, para capacitarlos. Ahora, Marcos, yo espero que cuando Marcos escribió esto, se lo entrega a los cristianos en Roma, siendo perseguidos bajo aflicción. Yo no creo que estos creyentes leyeron esto, aplaudieron y se fueron. O sea, literalmente estaban esperando si eran los próximos a morir. Yo no creo que cuando Marcos escribe esto y los cristianos lo leen, simplemente lo escucharon sobre Cristo, sobre el sufrimiento de Cristo, aplaudieron, Cristo sufrió por nosotros y salieron del lugar a sus casas tranquilos. No, estos creyentes nuevamente estaban siendo discipulados por Marcos. Estaban siendo entrenados, estaban siendo discipulados intencionalmente, estaban siendo ayudados, ¿para qué? Para ser fieles ante el fiel Cristo. Le estaba ayudando a crecer ante la fidelidad de Cristo. ¿Por qué? Porque si yo no le soy fiel a Él en los tiempos fáciles, jamás le seré fiel a Él en los tiempos difíciles. Jamás le seré fiel a Él en los tiempos difíciles. Y esos creyentes tuvieron que aprender la fidelidad de Cristo para vivir como Cristo, siendo fieles ante Cristo. Ellos tenían que recordarse, como seguro ya habían leído antes de llegar a esta porción, ellos seguro recordaron y dijeron, lo que Cristo dijo sobre Él es verdad, ya que Él mismo anunció previamente a esto cómo es que Él iba a morir. Acuérdate lo que Marcos dice en Marcos 10, versículo 33 al 34. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. ¿Te acuerdas? Ante el concilio, crucifíquenlo. Este hombre es un blasfemio, ha blasfemado. Crucifíquenlo, lo van a condenar a muerte y lo entregarán a los gentiles. ¿Y a quién lo entregaron? A Roma, a Pilato, a un gentil. El mismo Cristo les proclama a ellos que sería burlado y lo escupirían, lo azotarían y lo matarían. Y 3 días después resucitaría. Nuevamente, ellos están viendo que lo que está pasando en sus circunstancias fue dicho y vivido por uno que ante las circunstancias difíciles fue fiel a su Padre Celestial. Y el llamado entonces nuevamente para estos creyentes como para nosotros era precisamente mantener nuestra mirada ante Cristo, mantener nuestros ojos puestos en Cristo. Cristo es llevado, como dice el versículo, ante el pretorio, esto es la residencia del gobernador, y lo llevan ante el prefecto que era nuevamente romano, Pilato. Estando ya aquí, la pregunta que nos hacemos, viendo visto la semana pasada, es ¿por qué ahora ante Pilato? ¿Qué pasó? ¿Recuerda la semana pasada que Cristo fue llevado ante el concilio? Y este sumo sacerdote le pregunta y le dice, entonces, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Hijo del bendito? Cristo dice, sí, y lo verán. Acusado entonces de haber cometido blasfemia, lo crucifican, lo entregan y le dicen, eres digno de muerte. Y ahora Cristo entonces se aparece ante Pilato. Y la pregunta nuevamente que Pilato le dice a Cristo es, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora es interesante que los judíos no podían matar a alguien. Ellos no tenían tal ley. Los romanos tenían que ejecutar los juicios y tenían que ejecutar toda condenación. Y es tan astuto su mala astucia de estos judíos que no presentan a Cristo como aquel que ha blasfemado diciendo que era el Mesías.
Ellos planearon toda la noche. Por lo tanto, el versículo 1 dice, muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Bueno, los judíos, queriendo matar a Cristo, no podían simplemente decir, es el Mesías. Bueno, es un asunto de ustedes, judíos, arréglensela. No, ellos astutamente, para mal, para llevar a cabo sus planes, presentan a Jesús como aquel que se autoproclamaba rey. Por lo tanto, ya deja de ser un asunto de una religión judía, ahora pasa a ser un asunto de un autoproclamado rey. Por lo tanto, hay una amenaza para Roma. Por lo tanto, es que pueden llevar a Jesucristo a Pilato. Pero entonces, déjame tratar de ayudarte a entender esto porque esto es muy importante. Fíjate lo que dice el pastor y teólogo Lane. La principal acusación era que Jesús era culpable de alta traición contra el gobierno porque quería proclamarse rey de los judíos. La designación de rey de los judíos era una forma secularizada de Mesías, que permitió transponer la pretensión mesiánica de Jesús a una clave política que invitaba a la intervención decisiva de Pilato. Nuevamente, nosotros necesitamos a Pilato para que lleve a cabo nuestros planes de matar a Cristo. No lo podemos matar. Tenemos que entregarle a alguien más que tiene toda la autoridad terrenal para llevar a cabo nuestros planes de matar a Jesucristo. Pero como vimos la semana pasada, Cristo no necesitaba del sumo sacerdote ni del concilio para que reconocieran que Él es el Mesías, Cristo prometido, ni tampoco Cristo necesitaba de Pilato o de héroes para reconocer que precisamente frente a ellos y las intervenciones que tuvieron con Cristo o la conversación que tuvieron con Cristo, precisamente era con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo no necesitaba la aprobación del sumo sacerdote para decirle, sí, este es Cristo. No, yo soy Cristo. Ni tampoco necesitaba la aprobación de Pilato ni héroes para poder precisamente decir lo mismo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Cristo dice, tú lo dices. Tú lo dices. Yo soy el rey de los judíos. Nuevamente, Jesús como rey es rey. Como rey es, sea que las personas lo reconozcan o las personas lo niegan. Él es rey y como hemos visto, Cristo descendió como el proclamado y esperado en la atrás para cumplir las profecías del Señor, pero lo mismo que vimos ante el sumo sacerdote es lo mismo que vemos ante este hombre Pilato. ¿Por qué? Porque Pilato estaba asombrado que no respondía absolutamente nada. Y en estos dos casos, el silencio de Cristo ante el sumo sacerdote, que después le responde fuertemente, sí, yo soy el Mesías, y el silencio ante Pilato nuevamente confirma y testifica que este es el Cristo proclamado en Isaías 53. ¿Recuerda lo que yo dije la semana pasada? Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Nuevamente, nuestro rey no fue un rey conforme a los estándares de la cultura. Él no fue rey conforme a los estándares de las personas que siendo reyes venían con un ejército. No, nuestro Cristo es rey, sin honores, sin reconocimientos, sin palacios, ni servidumbre que sirvieran. Cristo, nuevamente, según Pablo, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuevamente, ante cualquier concilio o tribunal, el Rey Jesús tenía claro algo. ¿Y qué es lo que Cristo tenía claro? Bueno, el autor de Hebreos nos lo dice de la siguiente manera. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cristo como Rey obedeció al Padre como hijo obediente, sabiendo siempre que nunca dejó de ser rey. Y que sería sentado con toda victoria a la diestra del trono de su Padre como Rey de reyes y Señor de señores, a ejecutar todo y cada uno de sus propósitos para el cual Él vino y ascendió y sigue ejecutando según cada uno de sus planes. Por lo tanto, cada plan, cada circunstancia, como decía el pastor Luis en la oración, que haya pasado en el 2023 tiene que pasar al escritorio de Jesús. Cada uno de los planes. Cada uno, sean los bonitos o los no tan bonitos, pasan el filtro de la aprobación de Cristo. Y ante eso nosotros nos doblegamos.
confiamos plenamente en que Él sigue siendo bueno ante toda circunstancia. Mi Dios es fiel, Él es bueno. Por lo tanto, Cristo ante Pilato le recuerda, le dice, mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. El reino de Jesús no es de aquí. ¿Por qué? Bueno, porque el reino de Dios es eterno, es poderoso. Es el que sostiene y como el que creó absolutamente todas las cosas, su reino trasciende lo creado. Él no está gobernado por esta tierrita. Él no está gobernado por reyes, presidentes, lo que sea que tú quieras o le pongas frente a Cristo. Nadie tiene autoridad sobre Cristo. Es más, los que son del reino son de la verdad y escuchan la voz de Jesús. Eso fue precisamente lo que vemos en el relato de Cristo con Pilato según Juan. Entonces déjame hacerte otra pregunta. ¿Cómo tú puedes escuchar la voz de Jesús? ¿Qué harías tú para tener una conversación con Jesús? ¿Qué harías? Digamos que se te da la oportunidad que para comenzar el 2024 te dicen tú vas a conversar con Jesús. ¿Qué harías tú? Digamos que Cristo, el único espacio que tiene, por así decirlo, es en la mañana. Tú le dirías a Cristo, ay no, ¿sabes qué? Entonces yo espero otro año. ¿Qué harías tú para conversar con Cristo? Para tener esta intimidad, este tiempo a solas con Él. ¿Qué harías para escuchar su voz? Bueno, realmente nosotros podemos escuchar su voz. La escuchamos por medio de su palabra. Por tanto, nosotros necesitamos pedir a Dios este próximo año, pero desde hoy, que Él nos dé un corazón sumiso. Que lo que Dios nos quiera dar principalmente sea un corazón sumiso. Hay personas que están obsesionadas por imaginarse que sería ser un rey, o por lo menos de la familia real. Hay personas, a nosotros, a mi esposa y a mí nos encanta ver series o películas de la reina Elizabeth y todo este asunto, nos gusta, pero no es porque estemos obsesionados por ser qué pasaría dentro ahí, pero hay personas que realmente soñarían, ¿qué hubiese sido de Michael si yo hubiera nacido en este palacio? Hay personas que sueñan con eso. Yo le decía a mi esposa esta semana, mira, hay personas que están obsesionadas por imaginarse ser un rey, un príncipe, una princesa, que en vez de estar obsesionados, que le pertenecen al rey. Tú le perteneces al Rey de Reyes. O sea, realmente tú le perteneces al Rey de Reyes. Por gracia, tú eres parte de su familia. Por gracia, tú le perteneces a aquel que lo gobierna todo. Pero nosotros vivimos más obsesionados por saber qué es ser como esto o lo otro, en vez de estar obsesionados con nuestro Rey. Que imagínate cómo será nuestra vida si estamos obsesionados por conocer más de Cristo. No simplemente es pedirle que nos dé un corazón sumiso, pero un corazón enseñable. Que la sumisión a Cristo te lleve a ser enseñable y aprendiz, y que inmediatamente, obedientemente por gracia y su poder, apliquemos todo lo que Él dice en su palabra. Entonces, ¿cómo se forma esto? Generalmente, estos creyentes tuvieron que haber leído esto y no tuvieron que haberlo olvidado. Estos creyentes nuevamente seguros, esperando que le tocaran la puerta o que cuando saliera le dijeran estos son esos cristianos y los condenaran, ellos tenían que aplicar inmediatamente lo que habían leído. No era para el próximo domingo, esto era algo serio para su alma. Entonces, ¿cómo yo formo el hábito de conversar con Dios? De escuchar su voz. Bueno, es un hábito, es una disciplina del corazón para conocer a tu Dios. Y ahora, el hábito de leer la Biblia no es simplemente por leerla. O sea, el hábito de leer la Biblia nuevamente es porque tú tienes que entender quién tú eres. Tú eres un creyente. Tú eres un hijo, una hija, un discípulo, una discípula de Cristo. Que se le ha dado el libro, siendo del libro la Biblia, para conocer a su Rey y saber cómo andar como Él. A ti se te ha dado el libro. No hay otro libro como este. Este es, con el artículo definido, el libro por excelencia. Tú tienes la palabra de Dios para deleitarte en tu Rey, conocerle, aprender más de Él. No por simplemente leer la Biblia por leerla, pero precisamente porque se te ha otorgado la palabra. Esta semana terminaba mi devocional en 2 de Crónicas. Y yo te exhorto que tú leas la vida de estos reyes. Tú vas a ver algunos, y la gran mayoría, que no comenzaron bien y terminaron mal.
Otros comenzaron bien y terminaron mal. Y uno de estos al final es el rey Josías, que cuando encuentran la ley del Señor, hay una gran reforma en todo el pueblo. La ley del Señor ordenó la casa del Señor, ordenó todo lo que Dios había dado, y la reforma trajo vida al pueblo. Se ordenó, se quitó ídolos, se quitó cosas falsas, se quitó el desorden dentro de la casa del Señor. Bueno, quiera Dios que este año Él nos dé una reforma personal. Quiera Dios que ante este próximo año, viendo las circunstancias que pueden venir ante nosotros como le vinieron ante ellos, precisamente nos equipemos con toda verdad para vivir fielmente ante el Señor, que fue fiel ante una cantidad de personas que le gritaban crucifíquenlo. Si Cristo fue fiel ante Pilato y enseñándoles a los discípulos, si se van a encontrar ante tribunales, sigan a Cristo, miren a Cristo, conozcan de Cristo, sean fieles como Cristo. Ahora, miremos a Cristo brevemente ante la multitud, porque precisamente vemos que la humanidad sin Cristo es un caos. La cultura sin los principios bíblicos es un desorden. El corazón sin la dirección de Dios es un mundo de ídolos, y el mundo sin Dios es un mundo de tinieblas. Y para un caso o un ejemplo, fíjate lo que hace el pueblo aquí ante la petición de Pilato. Ante la petición de Pilato de decirle, miren, es costumbre mía, cada Pascua o cada festividad, entregarles a uno que ustedes pidan. Y la locura inimaginable, la cosa que jamás se hubiera podido imaginarse a alguien, es esta locura que vemos en esos versículos. Vemos precisamente que hay un intercambio. Pero no es el intercambio glorioso que nosotros cantamos o que Pablo dice en 2 Corintios, que el justo se entregó por injusto de nosotros. Es que precisamente el mismo pueblo dice, denos al injusto y entregamos al justo. Es una locura. Piden entonces a un asesino convicto, ya un asesino condenado, Barrabás. Qué barbaridad. Barrabás era un líder de un grupo que se levantó e hizo una revuelta donde varias personas fueron asesinados. Era un líder de un movimiento nuevamente, y parte de la costumbre era durante las festividades que los romanos y Pilato entregara a uno en cambio de algo. Y precisamente en esta ocasión ellos piden a uno que jamás se hubiese imaginado que lo iban a soltar. El mismo Pilato no entiende. O sea, es como que uno de los más injustos, Pilato, nada que ver con Cristo. Es más, Pilato era conocido porque odiaba a los judíos. Los odiaba. Y parte de lo que él no logra entender es cómo puede ser posible que ustedes estén pidiendo a un criminal, a un asesino, porque cuando yo converso con nada encuentro. No encuentro nada malo de que ustedes están entregando. Nuevamente hay una ironía en este texto, porque parece ser que Pilato entiende más el error de los mismos judíos que están haciendo entregar a su Mesías, pidiendo a un criminal en vez de soltar al que no había sido condenado por Pilato, y este es Cristo. Nuevamente, Pilato no es un gran hombre. Él no está ahí nuevamente para decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a salvar a Jesucristo. No, a Pilato no le importa a Jesucristo. Es más, nuevamente, odiaba a los judíos. Pero Pilato está ahí nuevamente de una forma irónica, mostrando en el texto lo que los judíos no pudieron ver por alguna manera. Pilato no pudo condenar a Cristo porque no había nada malo en él. Sin embargo, nuevamente Pilato sí amaba algo, y es que él se amaba mucho a sí mismo. Pilato lo que quería hacer es guardar su puesto. Ya por la reputación que tenía, no quería tener problemas, que todo era en contra de los judíos, para guardar su posición. Por lo tanto, fríamente entrega a Jesucristo a la petición de los judíos, y esto es crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y antes de esta horrible crucifixión que vamos a ver a lo largo de esta serie, yo quiero que tú tengas una idea por lo que Cristo pasó. Nuevamente, si Cristo pasó ante las burlas del concilio judío, ante las preguntas de uno que se suponía tenía autoridad terrenal, y Cristo le dice, mira, mi reino no es de aquí, yo te gobierno a ti. Si eso es lo que Cristo pasa, fíjate lo que Cristo pasó después de una vez Pilato entregarlo, Pilato queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás, y después de azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. ¿Qué significa que Cristo haya sido azotado? El Rey, el perfecto,
Nuevamente, imagínate los creyentes escuchar que familiares ya habían sido devorados por perros hambrientos, que habían sido azotados, golpeados, pero Marcos les dice, su rey, queridos creyentes, fue azotado. Quizás para nosotros nos imaginamos como una correa y alguien lo está azotando. Bueno, fíjate lo que era el azote, por así decirlo, en aquellos tiempos. La flagelación romana era un castigo aterrador. El delincuente era desnudado, atado a un poste o un pilar, o a veces simplemente arrojado al suelo, y varios guardias lo golpeaban hasta que su carne colgaba en jirones sangrientes. Nuevamente, no era cualquier cosa. Nuestro Rey de Reyes, el siervo sufriente, se entregó obedientemente, no puso ninguna resistencia, ni siquiera peleó, más bien como Rey eterno se entregó a los planes eternos del Dios eterno. Este es nuestro Rey. Aquel que obedeció por nosotros, aquel que se entregó por nosotros. Es tanto así que nuevamente Pedro en su primer sermón dice lo siguiente sobre esto. En Hechos 2, escucha lo que dice el versículo 24, del 22 al 24. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. Tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Nuevamente, nuestro Rey se entregó voluntariamente, obedientemente, y cedió ante falsas acusaciones, sabiendo que sería levantado 3 días más tarde. Nuestro Rey, fiel ante Pilato, nuestro Rey, sumiso ante el clamor de las multitudes, porque principalmente su vida escuchó y obedeció la voz de su Padre. Sometiéndose ante esto, se entregó soberanamente a los planes de su Padre Celestial. Entonces, para terminar, ¿cómo le confías tu vida al soberano Rey? ¿Cómo le confías tu vida? Un énfasis del sufrimiento de Cristo te recuerda que todo sufrimiento nuestro no es digno de ser comparado con el único que ha sufrido injustamente, por injustos. ¿Cómo le confías a Cristo cuando tú ves todo el 2023? Cuando miras este 2023, seguro tú has pasado por pruebas. Seguro has pasado por momentos difíciles, circunstancias complicadas, tiempos de dolor, tiempos de soledad, crisis. Quizás has pasado todos estos años, todo este año, pero también obviamente tú te das cuenta que por gracia has pasado días de gozo, días de paz, días de esperanza y de confianza. ¿Cómo le confías a Él? Bueno, Él es el buen pastor. El buen pastor no simplemente dio su vida por sus ovejas, el buen pastor gobierna y sostiene la vida de sus ovejas. Él se entregó para guardar. Él se entregó para comprar. Él se entregó para sostener. El mismo buen pastor. Por lo tanto, yo quiero ayudarte que hoy no pases simplemente de página del calendario del año. No pases simplemente 2023, adiós, bienvenido 2024, pasarlo como cualquier año. Más bien, pregúntate, ¿cómo interpreto los eventos de mi vida del 2023 a la luz de la providencia soberana de Dios? ¿Cómo interpreto aquello que yo no quiero examinar, que yo no quiero pensar, pero miro hacia el 2023 y lo filtro no por un Dios airado, pero un Dios amoroso? No lo filtro por un Dios desconectado o distante, lo filtro por un Dios Emmanuel, Dios con nosotros. No lo filtro por momentos donde Él me abandonó y me dejó porque está súper ocupado con otros cristianos mucho más espirituales que yo. ¿Cómo tú le confías a tu Señor que es cercano y presente? Bueno, el pastor John Piper en su libro La Providencia dice que la providencia es el propósito soberano de Dios de llevar a cabo todo lo que Él se ha propuesto hacer. Pero no queda ahí. El objetivo final de la providencia es la exaltación del valor y la belleza de Dios en el alma satisfecha del pueblo de Dios.
examinar el 2023 con todas sus circunstancias no es simplemente decir, bueno, no entiendo esto y se acabó. No, es decir, Señor, aunque no lo entiendo o lo entiendo, yo me doblego ante ti, porque tú eres bueno, porque tú gobiernas, porque no hay nada en mi vida que tú no controles, y yo entonces te doy toda adoración a ti y por lo tanto quiero más de ti. No pases circunstancias por pasarlas sin aprender de las circunstancias. Que cada circunstancia sea una oportunidad para que tu alma sea más saciada del Señor Jesucristo. Entonces no desperdicies los 365 días que hoy se cumplen y que, si Dios permite, se terminarán hoy. Con todas sus altas y sus bajas, recuerda que cada evento en tu vida está gobernado por el Señor. Cada evento de tu vida es gobernado por el Rey Jesucristo, y da gritos de gratitud que en vez de ser dentro de los que cantaban crucifícale, está dentro de los que cantan glorifícale. Que tus clamores sean actos de adoración a tu Señor, en desesperación por más de Él, para que nuevamente tu vida sea una vida de deleite y de adoración a tu Rey. Mira, que Dios nos permita terminar este año viéndole como el Rey que es, sumiso y entregado, pero verle como el Rey que es, que gobierna toda situación de tu vida. Acompáñame en oración. Padre Dios, te damos tantas gracias por Cristo, te damos tantas gracias por nuestro Rey soberano. Gracias por darnos no simplemente un ejemplo, pero por vivir el ejemplo, por dar su vida por nosotros, por comprarnos a alto precio. Queremos ser fieles como Él, y sabemos que por Él podemos ser fiel. Señor, ayúdanos a aprender, a crecer. Gracias por nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo, el cual deseamos ser más como Él. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.